En este video se procede a explicar la utilización de algunas herramientas de geoprocesamiento, para lo cual se procede a resolver algunos ejercicios. Primero, ¿cuál es la longitud total de la vía estatal existente en la provincia de Azuay? Bien, como voy a estar utilizando algunas provincias, voy a etiquetarlas para seleccionarlas manualmente. Poner el nombre de la provincia. Listo. Entonces voy a seleccionar manualmente Azuay. Y luego la pregunta me dice la longitud total de la vía estatal en esa provincia. Entonces, aquí está la vía estatal. Lo que primero voy a hacer es cortar la capa de vía estatal con la provincia seleccionada, y a esto lo voy a dejar como capa temporal. Listo, ya tengo ahí la vía estatal de Azuay. Puedo desactivar para verlo ahí, ¿no? Ahí está. Luego voy a actualizar la geometría, es decir, la tabla de atributos, y en la calculadora de campos voy a actualizar un campo ya existente. Por aquí podría utilizar este que dice distancia. Voy a poner longitud, como quiero, en kilómetros dividido para 1000. Y ahí se calcula en este atributo, la longitud de cada vía, de cada tramo de vía en kilómetros. Como quiero la longitud total, lo que voy a hacer es utilizar esta herramienta. Y aquí le digo que a partir de la capa cortado me cuantifique la distancia, el atributo distancia, y aquí ya tengo la respuesta. Sería 555.416, que es la suma total. 155, perdón, 416 kilómetros. Listo. Siguiente ejercicio. En la provincia de Loja, ¿cuál es la superficie de bosque nativo existente a 2 kilómetros de la vía estatal? Bien. Entonces, bueno, aquí voy a quitar esta capa. Sí, entonces primero necesito ahora la provincia de Loja. La selecciono. Y primero voy a cortar la vía estatal. Vectorial, geoproceso, cortar, vía estatal, provincias, la que está seleccionada. Igual la voy a dejar como capa temporal. Listo, ya tengo ahí la vía estatal de Loja. Entonces me preguntan el área de influencia de 2 kilómetros. Entonces para eso necesito aplicar herramienta del buffer, ¿no? Vectorial, geoproceso. Aquí está, buffer de la capa de vías cortada a una distancia de 2 kilómetros. Esto lo dejo por defecto, y aquí sí le voy a poner disolver el resultado. Lo voy a dejar como capa temporal también. Ejecutar. Muy bien, ahí tengo mi buffer. Ahora lo que me pregunta, recordemos, es bosque nativo, ¿sí? ¿Cuánto bosque nativo hay en esta zona, dentro de esta zona? Entonces, bien, ahora vamos a cortar la capa de cobertura y uso de la tierra utilizando el buffer realizado. Entonces digo vectorial de proceso, cortar, capa de entrada, put,
capa de recorte el buffer y lo voy a generar así como una capa temporal. Ahí se está cortando. Listo, ahí termino de cortar y ahí veo, ¿no? Ahí veo la capa de cut. Entonces sobre esta capa lo que voy a hacer ahora es primero verificar si en realidad esto está solamente dentro de la provincia, ¿no? Debido a que aquí hay, por el buffer se sale un poco. Entonces esto que corté recién lo voy a volver a cortar con la provincia misma, ¿no? Para garantizar que solamente quede lo que esté dentro. Entonces voy a la opción cortar nuevamente y lo que acabo de cortar, ¿sí? Esto que lo tengo seleccionado, lo voy a cortar con la provincia nuevamente, solamente con la hoja. Y bueno, esta la voy a guardar y le voy a poner por 2 kilómetros vía loja. Lo guardo como una capa, ejecuto, ya está. Y ahí sí, esta capa sí ya está dentro de la provincia en su totalidad. Y sobre esta es lo que ahora sí voy a utilizar una selección por expresión. Aunque antes de esto voy a calcular aquí la superficie, voy a actualizar el área, voy a actualizar esta columna, ¿sí? O voy a crear un área, ¿sí? Le digo crear el área, kilómetros cuadrados, decimal, área, dividido para, vamos a ver, el resultado pide en hectáreas para 10.000. Aceptar. Entonces es importante mencionar que siempre que cortamos o interceptamos una capa, es importante actualizar la geometría, ¿no? Bien, entonces área KM2 es el atributo que voy a utilizar para cuantificar al final. Bien, guardo cambios y para la edición. Ahora sí, digo seleccionar por expresión en esta capa y voy a seleccionar cuando nivel 2 sea igual a, aquí le pongo bosque nativo, pongo ejecutar y ahí se selecciona solamente, no, creé una capa. Ahí está, en vez de seleccionar por expresión utilicé extraer, por eso se me generó una nueva capa. Ahí está, todo el bosque nativo. Y lo que me falta hacer es con esta herramienta, en esta capa de objetos coincidentes, decirle que me cuantifique este atributo. Aquí está el resultado. El resultado es 50.808.5. 108.5 hectáreas. Listo. Siguiente ejercicio. Para la provincia de Tungurahua, realizar una tabla resumen. Aquí vamos a utilizar la herramienta de intersección. Entonces, bueno, primero voy a cortar esta capa utilizando la provincia de Tungurahua primero, ¿no? Voy a quitar estas capas que ya no necesito. Listo. Bien, ahora sobre la misma capa de provincia busco Tungurahua
y voy a utilizar la capa que me está diciendo aquí, vías IGN. Ahí está. Sí, vías IGN. Entonces primero voy a cortar. Vectorial, que proceso cortar. Vías con las provincias, en este caso la seleccionada. La voy a dejar como temporal. Listo. Ahí vemos solamente esas vías. Bien, ahora lo que yo necesito aquí es la capa de susceptibilidad a movimientos de masa, ¿ok? La cual la voy a intersectar. ¿Para qué? Para crear una capa de líneas que combine sus atributos con esta capa. Entonces voy a decir, yo proceso intersección de la capa cortado con los movimientos de masa. Y a esto se lo voy a guardar como un nombre. Voy a decir vías, movimientos de masa, de agua. Guardar, ejecuto la herramienta. Entonces se realiza la intersección y en esta capa de vías, en esta nueva capa de vías, vamos a revisar que ya tenemos los atributos que me dice la susceptibilidad en esta columna de script 1. Entonces ahora vamos a volver a calcular la longitud, porque recordemos que cada vez que se hace la herramienta de cortar, por ejemplo, una intersección, tenemos que actualizar. Voy a actualizarlo sobre esta columna. Primero actualizar el shape length en kilómetros, longitud dividido para mí. Pongo a aceptar. Y este atributo ahora tiene la longitud en kilómetros. Listo. Ahora sí, con esta capa, habiendo actualizado la longitud, me falta cuantificar la tabla que necesito. Vamos a ver. Yo necesito que tú me diga, por ejemplo, alta, mediana, y que eso me sume todas las vías que estén en esta categoría y me sume acá, ¿no? Pues vamos a ver, acá, yo que necesito saber, el nombre de la columna se llama script 1 y la longitud está en longitud. Con eso voy a buscar acá una herramienta que se llama estadísticas por categorías. Entonces, en esta capa que tengo procesado la información, le voy a decir que me calcule, ¿sí?, de la longitud que ya la actualicé, pero agrupando por esta columna que tiene la susceptibilidad. Pongo aceptar y esto lo puedo dejar como una capa temporal. Entonces, de esta manera genero mi tabla resumen. Listo. Entonces, en esta tabla puedo ver la categoría y aquí en suma tendría mi resultado. Entonces, podría ordenar esto de mayor a menor y podría poner mediana 512.09, mediana 512.09 kilómetros, alta 434.16, alta, luego tenemos
moderada 206, 72, mayoría 206, 72 y baja 127.07. Inserta, baja 127.02. Entonces con eso tenemos una tabla resumen de las vías en los kilómetros de vía por cada categoría de susceptibilidad a movimientos de inercia. Bien, aquí se indica que se va a resolver de otra manera. Otra manera quizás que a alguien le pueda resultar más sencilla es, una vez que tenemos esta capa, ¿sí? Esta de aquí, la de movimiento de masa, lo que acabo de hacer es guardar la edición que estaba activada. Yo le puedo también aplicar la herramienta, en vez de hacer esta tablita, lo que puedo hacer es decir vectorial, el proceso, disolver. Y aquí pongo esta capa de entrada y aquí le digo que quiero disolver por la descripción, porque aquí está la información de la susceptibilidad. Con eso pongo aceptar y esto lo voy a dejar ahí como capa temporal, ejecutar, cerrar. Y con eso lo que voy a hacer es que esta capa que tiene muchas filas en su tabla de atributos solamente va a quedar con 4 filas, una por cada categoría. Ok, aquí está. Lo que sí tengo que hacer es volver a actualizar esto, porque el Visol no me actualiza automáticamente estos valores. Entonces le voy a decir actualízame el shape plane longitud dividido para 1000 y ahí debo obtener, como estamos viendo, los mismos valores, ¿sí? Que ya había obtenido, ¿no? 512, 434, 106, 127. ¿Sí? Entonces esa es otra forma de cómo obtener una tabla de resumen utilizando el Visol. Listo. Siguiente ejercicio dice: para el cantón Guaranda, realizar la siguiente tabla resumen. Entonces aquí primero tengo que seleccionar las parroquias del cantón Guaranda y luego intersectarlas, esas parroquias, con la capa de PUT 2014. ¿Sí? Entonces voy a hacer eso. Me voy a quitar esto. Quitar estas capas. De masa. Y aquí tengo las parroquias. Entonces me pide las parroquias del cantón Guarán. Vamos a ver. Voy a hacer una. Así voy a hacer una. Por expresión voy a hacer una extracción. Extraer por expresión para que me cree una capa. Ya digo, en las parroquias, seleccioname las del cantón, DPA scan, igual a Guaranda. Y está. Aceptar. Aquí se me va a generar como objetos coincidentes. Listo. Desactivo la capa total de parroquias y ahí veo las parroquias del cantón Guarán. Esta capa la voy a intersectar con la capa de PUT. ¿Para qué? Para que se combinen los atributos. Entonces digo, vectorial, proceso, intersección. Aquí no importa el orden, puedo poner primero el PUT o las parroquias, ¿no? Que en este caso son los objetos coincidentes, parroquias del cantón Guarán. Con la capa de PUT del Ecuador,
Y aquí sí le voy a decir, si yo quiero para que en mi tabla de atributos no resulten tantos atributos, aquí yo le puedo decir, solamente déjame el nombre de la parroquia, ¿sí? PPA de Spark. La capa de parroquias, solamente déjame el nombre de la parroquia. Y en la capa de CUT, ¿sí? Aquí abajo le voy a decir, solamente déjame el nivel 2 porque en este atributo está la categoría que puede decir bosque, pastizal, etc. Entonces, marco allí y con eso voy a dejar esto como capa temporal que se llama la intersección. Ejecuto y finalizó la intersección. Ahí estoy viendo el resultado de la intersección y entonces genero la tabla resumen. Una forma es con el dissolve, ¿no? Ya hemos visto. Yo proceso disolver por esta capa, ¿no? Aquí le digo los atributos por esto y por esto. DPA por el nombre de la parroquia y por el nivel 2. Porque con eso lo que voy a lograr es esto. Nombre de la parroquia y la cobertura. Listo, pongo ejecutar. Y en la capa de disuelto debo volver a actualizar aquí este atributo, ¿no? Dar aquí, actualizar el área dividido para un idioma. Listo. Y ahí tengo, voy a guardar, parar, y ahí tengo el resultado, ¿no? Ahí tengo la tabla que la podría exportar a Excel, esta capa, ya tendría mi tabla resultante. Entonces ahí podemos ver por cada parroquia, cada cobertura con su respectiva superficie. Lo que hice fue ordenar esto por el nombre de la parroquia y vemos, ¿no? Parroquia, cobertura, ¿no? Entonces ahí estaría resuelto. Listo. El último ejercicio es similar al anterior, se parece un poco, bueno, se parece a todos los anteriores, pero tiene una particularidad, vamos a ver. Aquí no hay que hacer una tabla resumen, sino que nos pregunta cuáles son las dos coberturas con mayor superficie en una zona específica. ¿En qué zona? Dice, en el área de influencia de 3 kilómetros de vía estatal para estas provincias. Entonces, lo primero que voy a hacer es recortar la vía estatal con estas 3 provincias. Voy a quitar esto. Aquí están las provincias. Entonces, podría ser una selección por expresión, ¿no? Pero también puedo hacer seleccionar, ¿no? Teniendo seleccionado, digo esto. Con la tecla Shift puedo seleccionar las 3 al mismo tiempo. Y ahora voy a cortar la vía estatal con esas 3 provincias. Vectorial, geoproceso, cortar la vía estatal con las 3 provincias. Y le voy a llamar cortado. Listo, ahí tengo. Ahora necesito generar el área de influencia a los 3 kilómetros. Digo, geoproceso, buffer, a partir de esta capa. 3 kilómetros de distancia, utilizando esta opción de disolver el resultado. Y lo dejo ahí como
capa temporal, ¿no? Listo, ahí está, para las tres provincias del buffer de la vía estatal. Sin embargo, voy a volver a cortar esto. ¿Por qué? Porque por el área de influencia se salen en partes. Entonces voy a cortar otra vez. Voy a decir vectorial de proceso, cortar. El buffer lo voy a cortar con las tres provincias. Y bueno, esto lo voy a guardar. Voy a poner área de influencia, 3 kilómetros de provincias. 3 provincias, para la redundancia. Listo. Ejecutar, cerrar. Listo, ahí sí. Esa nueva capa es la que debo utilizar ahora para cortar el put. ¿Sí? Es decir, vectorial por proceso, cortar esta capa con mi área de influencia. A este camino la voy a guardar. Put 3 kilómetros en las tres provincias. Listo. Corto la capa de CUT con mi área de influencia previamente creada. Bien, ahí ya finalizó el cortado de la capa. Entonces, ahí tengo la cobertura solamente del área de influencia en las tres provincias. Con eso, lo que debo es hacer una tabla resumen para saber cuáles son las dos coberturas con mayor presencia. Entonces, voy a recalcular, ¿sí?, el área. Voy a actualizar el área. Lo voy a hacer en hectáreas. Área dividido para 10.000. En este caso no me importan mucho las unidades porque lo que quiero saber es las dos categorías con más presencia. Pongo aceptar. Entonces en shape area estoy actualizando el dato válido. Voy a guardar y parar edición. Ok. Y ahora sí puedo hacer un dissolve, ¿verdad? Es decir, vectorial, geoproceso, disolver el CUT por el nivel 2. Pongo aceptar y lo dejo como disuelto. Un archivo temporal. Y sobre esa capa tendría que volver a actualizar el área y ahí tendría el resultado. Bueno, aquí estamos viendo que el cálculo del área anterior lo podía haber obviado porque aquí lo voy a volver a realizar, ¿no? Ya con los polígonos disueltos. Ahí vamos a esperar. No finaliza. Listo. Entonces en esta capa disuelta, ¿qué va a pasar? Que solamente voy a tener una fila por cada categoría. ¿Sí? Lo que me falta ahora es actualizar esta columna otra vez. Actualizar el área en hectáreas, 10.000. Aceptar. Listo, guardo, paro de edición. Y ahora lo que me queda es simplemente ordenar esta información por esta columna. Le doy un clic allí, ahí está la más pequeña y acá las dos más grandes serían pastizal y páramo. Entonces la respuesta sería respuesta
pastizal con 256.863 hectáreas. Decimales, 0.04. Y páramo con 59.150.19 hectáreas. Páramo. Listo, entonces ahí está, pastizal y páramo son las respuestas con sus respectivos superficies. Y eso sería todo por hoy. Más adelante se realizarán otros ejercicios ya un poco más avanzados. Gracias.